Bienvenidos a la segunda temporada de Quilca Podcast. Estamos muy contentos por la acogida que hemos recibido en nuestros canales de YouTube, Spotify, Instagram, de Facebook. Le pedimos que se sigan suscribiendo. Tenemos muchas novedades en esta segunda temporada y además venimos renovados y recargados. Hoy tenemos una entrevista muy importante, una entrevista que en realidad a mí me va a generar mucha satisfacción porque al que voy a entrevistar no solamente ha sido profesor mío en la Universidad de San Marcos, sino también ha sido padrino de la promoción. Y entonces resulta muy importante de pronto volver a conversar después de tiempo con él. Doctor Alejandro Reyes, muy buenos días, gracias por su disposición para esta entrevista. Buenos días, Santiago Tacunan, muy amable por la invitación de estar en esta mañana para dialogar, para conversar contigo después de algunos años. He sido pues precisamente padrino de la promoción de la Escuela de Historia, ¿no? De tu promoción. Estoy llano a conversar contigo. Muchísimas gracias. En realidad nosotros le guardamos un cariño especial porque a lo largo de nuestra formación ha contribuido muchísimo, sobre todo con el aspecto de investigación, que es algo que creo que es indispensable realizar como historiadores en esta contribución al debate historiográfico. El doctor Alejandro Reyes, para los que nos escuchan, es doctor en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales, jefe de la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos y bueno, tiene una gran cantidad de libros, que sería largo enumerarlos, pero que de alguna otra manera han generado debate, pero también fuentes de información para continuar con otras investigaciones. Doctor, ¿qué experiencias usted recuerda de estos años en San Marcos? Porque usted ha sido profesor principal durante mucho tiempo y ha visto pasar por las aulas de San Marcos, bueno, ahora ya a destacados historiadores que están contribuyendo en este mundo académico. ¿Qué experiencia guarda de San Marcos? De San Marcos guardo muchas experiencias, porque yo provengo de la generación, de la última generación que estudió en la Casona. De modo que San Marcos para mí es parte de mi vida. Un 75% y un poquito más de toda mi existencia la tengo vinculada a San Marcos. Una de las experiencias que aún pervive en mi memoria es el momento que yo me presenté a la universidad como un joven aspirante, postulante, como miles que se siguen presentando a San Marcos a estudiar, a nuestra casa de estudios. El examen escrito, recuerdo, en un gran salón en la casona de San Marcos, conjuntamente con unos 100, 150 postulantes, el examen escrito en una cartilla, un cuadernillo, nos entregaban un lápiz, y delante de un jurado se sorteaba una de las balotas de un determinado curso y nos daban pues unas 3 horas, creo, para desarrollar 3 balotas de 3 cursos, porque fueron 2 exámenes escritos eliminatorios. Todas esas vivencias como aspirante la tengo en mi memoria. Después pasamos a un examen oral y así fue como conocí yo, por ejemplo, joven aún estaba don Macera, Pablo Macera Dalorzo, ¿no? Un joven estaba aún, a quien más recuerdo, Ela Dunbar Temple, Tauro del Pino, ya algo maduro, no maduro, pero por lo menos algo mayor que Pablo Macera. La pileta de la casona, donde a los postulantes nos arrojaban, nos cortaban el cabello
los sanmarquinos que habían ingresado anteriormente. En fin, esa vivencia de ingresante a San Marcos para mí ha quedado grabado. Y después tengo algunas otras que podemos irla conversando y rememorando, ¿no? Todos estos son testimonios de mi parte. Cuando usted ingresa a San Marcos, tuvo dentro de su salón también a algunas mujeres que estaban desarrollando este inicio de la incursión de las mujeres en la universidad, cosa todavía bastante extraña, rara. ¿Cómo fue ese escenario? ¿Cómo estas mujeres destacadas que después han tenido pues un recorrido muy importante y una contribución al mundo académico peruano, cómo eran tratadas? ¿Cuál era la perspectiva que se tenía de ellas? Muchas, para mí fue un mundo nuevo. Entrar a San Marcos para mí fue descubrir algo nuevo. Yo venía de una gran unidad escolar, Pedro Labarte, de La Victoria, ¿no? Fue una buena formación, por cierto, pero en San Marcos pues uno descubre otras disciplinas, es otra, los alumnos vienen de todas partes, de provincias. Todo eso influye pues en los postulantes, lo que ya habían los ingresantes de aquel entonces. Era el año de 1959 cuando yo ingreso. El año de 1959, el primer gobierno, el segundo gobierno de Manuel Prado, que termina en el año 62 de manera abrupta, año de cambio, recuerdo, año de la revolución, del triunfo de la revolución cubana. Nosotros, los que ingresamos, recuerdo que nos transmitían los mayores, o por lo menos yo escuchaba el intento de Richard Nixon, que había tratado de ingresar a San Marcos el año anterior, 58. Para mí era nuevo, pues ya estaban las ideas de Carlos Marx, me acuerdo, Engel. Yo no había escuchado eso, creo que muy poco de mis condiscípulos. Entonces, habían cambios ya en la sociedad mundial, en la sociedad peruana, sobre todo en San Marcos, donde las ideas se debatían, ¿no? Y esta participación de las mujeres, le pregunto esto y le reitero la pregunta porque cuando entrevistábamos a la doctora Ruth Chadie, ella nos decía pues que su experiencia también, porque ingresa más o menos en esa época a la Facultad de Letras, todavía no estaba la escuela de la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Arqueología era con Antropología, y nos cuenta una experiencia muy interesante, ¿no? Donde la mujer se abrió poco a poco espacio y comenzó a generar esta interrelación con otros investigadores que después, bueno, van a ser muy destacados. Pero le mencionaba esto, ¿cómo fue la relación con Ella Dunbar Temple y otras mujeres que tuvo ahí como compañeras? Bueno, como profesora, a posteriori, la mujer ya va haciéndose visible en nuestra generación, ya se va haciendo visible. Obviamente que en menor número, pero están presentes en las marchas que se hacen ese año 59. Trato de recordar algunas de ellas, pero se les veía al lado nuestro, ¿no? Saliendo en las asambleas que se hacían en los salones, ¿ya? Bueno, los profesores que enseñaban en lo que se llamó cultura general, porque no había pues todavía en ese entonces la Facultad de Ciencias Sociales, no había la Facultad de Economía todavía, había la Facultad de Ciencias Económicas, existía ya la Facultad de Derecho, por cierto, pero los profesores que nos enseñaron, porque ingresamos, me recuerdo, a hacer 2 años de cultura general,
Uno de los profesores que me impresionó a mí bastante fue Alarco, quien enseñó algo de filosofía, el Tauro del Pino, que también me enseñó historia general, eh, como ya falleció, todos ellos han fallecido, me parece. Tienen que, bueno, hubo una playa de grandes profesores que nos enseñaron cultura general, nos formaron pues en biología, nos enseñaron Sousa Feisoto, recuerdo que había un profesor que eh, era profesor y era de la aeronáutica, y otros más. La memoria en realidad hay que buscarla, no muy en estos momentos, eso no que recuerdo, eh, pero fueron 2 años nada más que estudiamos 59 hasta mediados del 62, estudiamos en la Casona. Ya el 62, en agosto, pasamos ya a la ciudad universitaria. Ciencias Sociales no tenía aún el 62 su pabellón, pasamos a Letras, me acuerdo. Allí es donde debe haber ingresado la amiga Ruth, que era bastante más joven que nosotros, ¿no? Entonces, ese tránsito también de la Casona para irnos y trasladarnos a lo que es la ciudad universitaria fue bastante difícil para nosotros que estamos acostumbrados a tener todo, como se dice ahora, a 15 minutos de nuestro domicilio. Lo que se aspira ahora en el urbanismo, de tener todos en 15 minutos. Eh, Fue bastante difícil adaptarnos. Al principio comenzar a descubrir otro mundo, una ciudad universitaria con su estadio. Veíamos un estadio enorme, huerto, chacras por la parte detrás de la residencia. Ya estaba la residencia estudiantil, descubrir lugares donde estar después de las clases, porque el sanmarquino, no todos, por cierto, son bohemios. Entonces buscar un sitio parecido al Palermo, que nosotros habíamos frecuentado con mis amigos cuando éramos estudiantes. No había pues en ese entonces, en donde tomarse un café, etcétera. Pero ya la ciudad universitaria fue algo más grande, pues. ¿Y cómo hacía para poder asumir su traslado? ¿Qué empresas tomaba? ¿Qué recuerda? Porque estamos viviendo una época de cambio, de transformación, donde la ciudad va creciendo y claro, salir del centro histórico, salir de ese espacio tradicional resultaba obviamente bastante extraño porque atravesadas también zonas como lo que viene a ser la parte del Coliseo Amauta, que era pues una zona agrícola, ¿no? Y en ese tránsito uno iba casi como extasiado con el paisaje. ¿Cómo era? Yo llegaba a mi casa a pie, a la Casona. Yo vivía en los barrios altos, por el cine Conde Lemos, entonces para mí era sencillo llegar en 15 minutos. Llegaba. En cambio, ya cuando nos trasladamos a la ciudad universitaria, para mí, para todos, porque habían varios amigos que tenían de provincia que tenían pues su cuarto cercano a la ciudad, era la línea 7, me acuerdo. Era que la más conocida, era una línea que iba por la avenida Venezuela al Callao. Y hasta donde recuerdo lo tomábamos pues cerca del parque universitario. Creo. Todavía no había, creo, el año 60, o salvo que me equivoque, 62, el famoso burro que le decían, ¿no? Ya después se va a poner, quizás el 63, 64, ya creo que existe la movilidad que salía de Roosevelt, ¿no es así? Pero fue bastante difícil, en realidad era la línea 7, lo otro era ingresar por la Colonial, en el tranvía, que todavía creo que vi el tranvía que iba de 2 de Mayo pues al Callao. Entonces bajarte en lo que hoy es la avenida universitaria, pues
allí. Esas eran las dos rutas de ingreso. Y nos fuimos adaptando ya a nuestro tiempo, acostumbrando y llegando pues a las clases. Algunos días comenzaban bastante temprano y entonces había que salir más temprano. Y Lima también, por cierto, iba cambiando. Claro, claro que sí. Pero a cosas anecdóticas, luego después usted regresa a la casona de San Marcos para asumir la dirección del Archivo Histórico de San Marcos. Sí, regresamos, caramba. Nunca nos desvinculamos de la casona, porque en la casona siguieron funcionando algunas oficinas. El año 66 se traslada, creo ya todo, porque hay un terremoto en esos años, 66, y ya pasa derecho, se queda la casona, pero algunas oficinas siguieron funcionando de modo que yo regresaba cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años. Pero yo regreso ya de profesor eh, a desempeñar el cargo, como acaba de decir, eh, el cargo puede del jefe del archivo Domingo Angulo. En este archivo, ¿cuál es la serie documental más importante? Todas son importantes, indudablemente, pero la que usted considera más valiosa como prioritaria para poder, no sé, desarrollar un proyecto de digitalización, ¿cuál podría ser esa serie documental? Las tesis, las tesis que están en el archivo, las tesis que comencé yo con una señora secretaria a, a registrarla. Registramos un poco más de 1.200, de 1.300 tesis. La dejamos, la entregamos a la universidad para que la publique. Lamentablemente se quedó en el camino. Las tesis es una gran beta para saber, para conocer qué es lo que se hace en San Marcos desde el punto de vista de los estudios, ¿no? Que concluye obviamente con una tesis. La primera tesis que encontramos fue la de Pedro Alabarte, me acuerdo, sobre educación. La educación si era obligatoria o no era obligatoria, una tesis de la época, ¿no? La libertad de que el padre pudiera mandar a su hijo o no lo pudiera mandar, ese era el problema. Y por otra parte, había que tenían que ir a estudiar. Pues. Bueno, la tesis me parece es una. Ahora, había en ese entonces, y hay todavía lo que hoy se llama el fondo reservado, ¿no? Infinidad, por no decir cientos y hasta miles de artículos ya publicados, de connotados intelectuales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy día está en el fondo reservado como parte archivo, me parece, o ya independiente, para investigar. Y también están pues los ingresos. Todo aquel que quiera hacer una historia de su persona está en el archivo de San Marcos, los expedientes de ingreso de los postulantes, así como ahora se le pide pues, su partida de nacimiento, etcétera, etcétera. En esa época también certificados de partida de nacimiento, todo está en su ficha de ingreso de los postulantes. Claro, indudablemente el archivo representa pues un espacio de una memoria histórica muy importante. Cuando usted en San Marcos también se lo recuerda como profesor principal, ¿cómo logra finalmente usted ingresar a la plana docente? ¿Hubo un concurso público? ¿Fue una invitación? ¿Qué finalmente fue la modalidad con la cual usted optó para ser docente en San Marcos? Bueno, yo estudio pues esta historia del año 67 hasta el 70. Había estudiado yo educación, había sido profesor o era profesor cuando comencé a reingresar a San Marcos el año 67. Terminé el 70
Y el 71 fui llamado a ser jefe de práctica. El primer semestre del 71 fui jefe de práctica. Conjuntamente con mis otros compañeros, que éramos 8, nomás éramos o 7, entre hombres y mujeres, 2 damas y 4 o 5 estudiantes. Todos trabajamos, no todos, por lo menos 5 de nosotros. Pacha, Rolando Pacha, que hasta ahora está de profesor, entró conmigo a trabajar como jefe de práctica. Así fue mi ingreso, contratado a 10 horas, me acuerdo. Coincidió con el sesquicentenario. Tuve la oportunidad de asistir al sesquicentenario, que hoy día se celebra el bicentenario. Soy posiblemente uno de los sobrevivientes de ese sesquicentenario que se realizó, y tuve la oportunidad de presentar una ponencia, tuve el atrevimiento. Recuerdo que Tauro, hablé con Tauro, le dije: doctor, ya estando inscrito, quisiera presentar una ponencia. Me miró asombrado. Don Alberto Tauro del Pino, ¿quieres meter una ponencia? Yo era jovencito, güey. Sí, doctor, le digo, a ver, hablé, ya me dice, y rápido dice, ya yo tenía cierta experiencia en esta ponencia porque lo había hecho anteriormente, y tenía información, recuerdo, del Archivo de Relaciones Exteriores, donde yo venía ya preparando mi tesis de bachiller. Entonces de ahí saqué, y presenté una ponencia, y me la aceptaron y lo sostuve. Bueno, así fue como entré yo a San Marcos, contratado el año 71. El año 74, esto lo recuerdo porque eso es parte de mi vida, 1974, San Marcos convocó un concurso nacional para varias facultades, sino para todas las facultades de aquel entonces. Y nos presentamos. Ya yo era bachiller, había presentado mi tesis, sustentado mi tesis de bachiller entre el 71 y el 74. Ya era incluso también licenciado, había ya obtenido mi licenciatura, y me presenté, como se presentaron muchos, pues, a las especialidades de historia, de sociología, de antropología. Recuerdo que nos presentamos 16, porque salió la relación de lo que se presentó. Y de los 16 habían 5 vacantes. 5 vacantes, recuerdo. Y hasta ahora recuerdo que los primeros puestos los obtuvo Valdemar Espinosa. El segundo o el primero, no recuerdo ya esto, pero fue Miguel Maticorena. El segundo, el tercero lo obtuvo posiblemente Wilson Riati o Wilfredo Capsoli, y el cuarto uno de los dos, y el quinto lo obtuve yo en el año 74, recuerdo. Claro, grandes profesores en San Marcos. Sí, ya para nombrado, pues, pero auxiliar. Se pedía 15 puntos solamente para ingresar como auxiliar, 20 para asociado y 25 puntos para principal. Ese era el puntaje que le pedían a todos. Los dos primeros, Maticorena y Valdemar, creo que obtuvieron más de 50 puntos. Tranquilamente, si hubiera habido una plaza de principal, lo cogía. Igual Wilson con Capsoli, creo más de 30. Yo obtuve 24.68, recuerdo. Décimas me faltaron para que si hubiera habido principal. Bueno, entonces los 5 que ingresamos hicimos pues carrera, como se dice. Al año siguiente fue tan angustiante el ingreso como nombrado a San Marcos, que los resultados lo dieron en marzo del 75, 1975. Así fue como yo ingresé, como ingresaron Capsoli, Wilson y Valdemar Espinosa, por lo menos ese grupo de 5 profesores a la escuela, y a la especialidad de historia. Claro, y
En este tiempo que usted ha tenido la posibilidad de ser docente en San Marcos, ha vivido también una etapa bastante complicada, como es la década del 80, el 90, con esta presencia de los grupos terroristas en San Marcos, que de alguna otra manera también enrarecían un ambiente académico que pues era obviamente un ideal para cientos, miles, ¿no? de jóvenes que a lo largo de estos años han ido desarrollando una aspiración profesional. Cuénteme en su experiencia alguna anécdota que le haya pasado. Yo entrevistaba a otros docentes en San Marcos y a veces estas personas vinculadas a estos grupos ingresaban a las clases, interrumpían, a veces los encontraban pintando en el aula. ¿Qué experiencia usted puede recordar? Al menos una que nos relate. Bueno, eh, fueron años bastante difíciles. Hubo una radicalización también del estudiantado y de la sociedad en general. Eh, yo trabajaba en economía, en la Facultad de Economía trabajaba desde el 71 hasta el 80, me acuerdo. Mm, no en historia, todavía no en historia, porque personalmente habían también problemas en historia y entonces yo había sido alumno pues de la Dumbar Temple, de Carlos Daniel Alcarte, de quien fui muy amigo, y de Macera, y entonces no quería tener yo algún rozamiento con ellos porque lo respetaba, me respetaba, y entonces preferí un poco aislarme. En economía, donde trabajé maravillosamente bien con estudiantes, con profesores, etcétera, etcétera. Y trabajé también en algunas otras, en otras facultades, pero principalmente lo hice pues esos años 70 en la Facultad de Economía. Tanto en economía como en toda la universidad, pues la radicalización de los estudiantes se fue haciendo cada vez más difícil. El año 80 ya comenzaron los problemas en realidad de salones, de ingreso de estudiantes a arengar, intervención de la policía, en fin, fue bastante, apagones, bombas, marchas, todo eso lo vivimos de manera estoica, asistíamos a nuestras clases, el grupo de profesores que nos quedamos porque otros se fueron, ¿no? Nosotros nos quedamos a seguir enseñando con esa dificultad. Una de las anécdotas que yo recuerdo, no anécdota porque fue un poco trágico, digamos, semi-trágico. Recuerdo que en una oportunidad nosotros cobramos y todavía nuestros cheques en la ciudad, allí nos daban nuestro cheque, veníamos a la oficina y recibíamos nuestro cheque y salíamos a cobrar corriendo porque no había dinero. Se acababa el dinero en el Banco de la Nación. Bueno, y en una de esos yo llegaba a la ciudad, pues en la fecha más o menos que uno sabía fines, y me encuentro con que ya estaba cercada la universidad con policías, los alumnos afuera, y a unos 20, 50 metros de la entrada por la puerta 3, que tú la conoces, de sociales, letra, se me acerca un alumno algo temeroso y me dice, profesor, ¿qué pasa, Leo? No, no entre, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. ¿Por qué no entra? ¿Qué pasa? Está usted en una lista, me dice. ¿En una lista? Sí. Si entra, ya no sale, me dice, porque tengo una lista. Así, oh, caramba. ¿Tú has visto? Sí, yo lo he visto, me dice. Y había, pues, ya estaba tomada la ciudad universitaria, habían policías, bueno, en la entrada, te dejaban pasar, pero a la hora de salir, y seguramente que en las otras puertas también, tenía pues un militar ahí con su lista, y si estabas en la lista te quedabas, pues. Así fue. Entonces yo pues no entré. Dije, no, mejor no entro. Ya pues dije, ¿cómo entrar? Me aseguró mi alumno, tiene que haber sido mi alumno, no recuerdo. Y ya no. Los que ingresaron
no vamos a dar los nombres, se lo llevaron preso, más de 30. Wilson era en ese entonces, Wilson Riatti, que le digo Wilson porque es un gran amigo. Mis saludos a Wilson Riatti Chávez. Él era el rector y con él fuimos no solo él, le decimos para ir y fuimos con Wilson y un grupo de profesores a pedir que le den libertad pues, a los que estaban detenidos, que se quedaron como 3, 4 días. Así es, se quedaron. ¿Usted es uno de los profesores que llegaba a hacer clases a pesar de que el fluido eléctrico se iba en pleno apagón o cancelaba su clase y No, reprogramaba? cancelaba, por lo menos yo cancelábamos, no se podía, por lo menos yo no podía. Algunas veces yo comenzaba a caminar porque bajaba, me acuerdo yo, en la avenida Colonial, iba caminando a la ciudad que están 3 cuadras enormes, e iba mirando yo a ver si había luz o no había luz. Cuando no había luz ya pues, ya tenía que retirarme, ya no llegaba tampoco porque todos estaban retirándose. No, yo no, sinceramente no recuerdo haber hecho clases sin, bueno, con velas habrán hecho, o con linterna, no recuerdo. No. Pocos saben que usted, además de enseñar en San Marcos, también ha sido profesor en un colegio. Y esto lo mencionamos para que los que nos siguen de Lima Norte puedan también conocer esta pequeña historia. Usted ha sido profesor en el colegio Carlos Vice y ha sacado pues durante varios años a varias promociones y que se lo recuerda con mucho cariño. ¿Cómo llegó ahí al colegio Carlos Vice y cómo fue su experiencia? Cuéntanos así, en chiquitito nada más. Bueno, al Carlos Vice fue el primer colegio que llegué. Yo que trabajé el año muy joven, a los 23 años. Llegué al Carlos Vice y a la Barta, paralelo. Un curso para cada uno. Al Carlos Vice llegué de manera circunstancial, invitado por el director de aquel entonces, que era Carvajal Flores, que me conoció en el ministerio presentado por un amigo. Él me dijo, mi amigo me dijo, ¿quieres ir a trabajar delante del director? Que yo no lo conocía, pues supe que era Carvajal Flores. ¿Quieres ir a trabajar a Comas? Me dice, ¿a Comas? Yo, ya pues le dije, Comas, el año 64. Ya pues dije, y estaba el director, ya me dio la dirección de director para ir a su oficina, que era Carvajal Flores, y me dio pues un curso y así llegué en el mes de marzo, debe haber sido algún día de 20 y tanto de marzo del año 64, llegué al Carlos Vice y trabajé casi 10 años pues. Ya cuando fui nombrado el 75 a San Marcos dejé ya la secundaria de manera completa y pasé esos años como parte de mi servicio a la docencia. Entonces dejé pues el Carlos. Así fue como ingresé de manera muy circunstancial. A este amigo lo encontré en la calle por el parque universitario, me dijo acompáñame al ministerio. Con mucha reticencia lo acompañé y ahí fue donde él se encontró con Carvajal Flores ya adentro del ministerio y me invitaron pues. Y así fue como ingresé y fueron años, bueno, sería otro aspecto de mí que podríamos conversar posteriormente en otra oportunidad, mi paso y todavía sigo yo vinculado a los estudiantes, ya hoy día profesionales, abuelos, algunos de ellos. Sí, lo vamos a dejar ahí para que quede como una expectativa, como un capítulo siguiente, porque estoy seguro que en esos 10 años, y además que son los años más importantes para Comas, que es el inicio, se crea en el 61, había un escenario completamente diferente al que ahora nosotros seguramente conocemos, ¿no? Pero hablemos un poquito de sus investigaciones, porque un buen historiador tiene que haber publicado, y en el caso suyo tenemos varios libros. Recuerdo mucho uno que habla acerca de la Guerra del Pacífico, uno sobre los sobrevivientes, y justamente creo rescata
algo que la historiografía tradicional no ha tomado muy en cuenta. Es decir, no tanto investigar a estos militares, a estos que han tenido cargo dentro del ejército, sino a los soldados, que finalmente son los que también enfrentan al enemigo en pleno campo de batalla y los que ejecutan todos estos planes y esas estrategias militares. En este libro de la Guerra del Pacífico, Los sobrevivientes, que fue publicado en 1979, un año nada casual también, usted recoge esas biografías de soldados de la batalla de San Francisco, de Tarapacá, del Alto de la Alianza, de San Juan, de Miraflores. Cuéntenos, ¿cómo asume esta investigación? Eh, en principio, quiero decir, Tacuna, lo siguiente. eh, los temas que yo escribo, los asuntos que yo escribo, la historia que yo escribo, proviene de los archivos. Los archivos para mí, durante toda mi existencia como profesional en la historia, proviene de los archivos. Allí encuentro yo, en estos archivos, lo que voy a escribir. Eh, la guerra del Pacífico, como lo llaman los chilenos, la guerra del 79, como lo llaman otros, la guerra del Salitre, es un tema que permanece en la memoria colectiva de las tres naciones, permanente. Tenemos el derecho, tienen los chilenos, los bolivianos, nosotros el derecho, incluso la obligación de investigar este tema. Entonces, siempre tiene permanencia. Siempre me atrajo desde estudiante en la secundaria saber sobre la guerra. Lo leía con mucho interés en mis estudios secundarios. Los llevé también en la universidad y como profesor también, obviamente, con mayor dedicación. Este último tema que es los soldados sobrevivientes en la que estoy en este momento, proyecto, digamos, ya personal, de rescatar del olvido a cientos y miles de soldados, es así, que pelearon en la guerra. Muchos dieron sus vidas, otros quedaron sobrevivientes, mutilados, discapacitados, etcétera, etcétera. Lo descubrí más o menos el año 2004, 2003, viendo siempre en el archivo histórico militar. Anteriormente yo había hecho ya algunos trabajos sobre la Guerra del Pacífico. San Marcos, para conmemorar el centenario de la Guerra del Pacífico, publicó 2 volúmenes. Yo hice 2 artículos allí. Ya había yo entonces probado, digamos así, documentación directa de la Guerra del Pacífico a través de documentos, algunos de ellos posiblemente inéditos. Ya para el año 2004, 2003 más o menos, volviendo siempre, como siempre estuve vinculado a los archivos, independientemente del cargo que tuviera, me daba mi tiempo para ir a escaparme una tarde, una mañana, a estar en los archivos y fichar. En ese entonces no había laptop, pues que ahora están mucho más sencillo, papel y lapicero, y etcétera, 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 con la justa la fotocopia, entró después, que se hizo muy onerosa también. Bueno, allí descubrí en el archivo cientos de expedientes. Invité a mis alumnos ya en clase, a aquellos que se interesaran, les dije, y del salón aceptaron algunos que fueron a trabajar al archivo militar, ¿no? Varios de ellos, 4 o 5 de ellos fueron bajo mí, obviamente cumpliendo todos los protocolos debidos, con la presentación y la autorización del archivo militar. Ellos iban, comenzamos a descubrir. Yo iba también
iban los alumnos una mañana o 2 mañanas, dependiendo de su tiempo. Y fuimos recopilando y descubrí, por ejemplo, lo que no se me había ocurrido. El archivo me marcó fotos, los fotos de los sobrevivientes. Conversando con mi hijo, le digo, mira lo que he encontrado. Y mi hijo que más joven, más joven, mi hijo Ho Chi Minh, me dice, profesor, ¿y por qué no haces una exhibición? Y así fue como, en base a esa idea, ya hicimos hasta 2 exhibiciones de sobrevivientes y al lado le puse un documento. Increíble, salió dos bonitas de que la hice una en la casona y la otra en la ciudad universitaria, bajo mi propio peculio. Yo no tenía el apoyo económico de ninguna institución, de la universidad tampoco, mi propia economía familiar, de allí salía para poder hacer estos gastos, que de todas maneras son gastos. Bueno, así fue como fui obteniendo un buen número de fichas sobre soldados. No leí el expediente, solamente fichábamos. Y si encontramos una foto, le tomábamos una fotografía y fue saliendo. Algunos se retiraron porque terminaban o conseguían otro trabajo. Ese fue el acuerdo que habíamos tenido con el alumno. Tenía la libertad de retirarse del proyecto que teníamos en el momento que quisiera que lo hubiera conveniente. Se fueron retirando, me fui quedando solo y me quedé solo. Ese núcleo de alumnos obviamente terminó, se tuvo que retirar. Ahora están trabajando algunos de ellos en unos buenos cargos, ganan el triple que yo, uno de ellos por lo menos. Bueno, para la alegría de usted, ¿no? Y creo que esa es la meta también de los profesores. Pero a mí me interesa ese tema del cambio, porque fuera del personaje principal, que podría ser pues Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte y otros grandes militares, usted dio un giro un poco a la historiografía para poder investigar sobre estos soldados que de manera anónima también entregaron su vida para el país, ¿no? Entonces, ¿qué finalmente lo marca? ¿Un interés de una nueva orientación o la información del archivo? No, ya ahí entra la teoría, o sea, los testimonios. Hoy día la historia con la antropología están bastante unidas. Antes andaban algo paralelo, hace 20, 25 años atrás, pero ahora necesitamos la antropología y los antropólogos necesitan de la historia. Entonces, ya había que rescatar a estos desde el punto y para que den su testimonio, porque en los expedientes que existen en el archivo militar, el soldado da su testimonio. ¿Para qué? Para que logre pues su Montepío y presenta testigos y da la guerra, digamos, como fue, desde su punto de vista, por cierto, ¿no? Menciona a sus jefes, desde su sargento, su mayor, etcétera, conoce. Para los que nos escuchan y de pronto no saben, el tema del Montepío pues era un tipo de pensión, ¿no? Una gracia de gobierno que recibían exmilitares. Efectivamente, era la pensión que recibía el soldado que había luchado, que había peleado, pero tenía que demostrar. Previamente había una comisión especial que se encargaba de revisar esos expedientes y darle su visto bueno, y a través de ella ya salía una resolución del Estado y le asignaba una pensión a este soldado o sargento, o también a algunos oficiales. Claro. Hay un libro también que usted ha publicado que yo he leído y me ha encantado cuando lo he revisado porque toca un tema que también yo en algún momento he iniciado y bueno, hasta ahora continúo con el tema de las historias de los distritos, de los barrios. Usted tiene un libro muy interesante acerca de Barrios Altos
que se llama La otra historia de Lima, ¿no? Es una historia que está un poco en el siglo XVIII, llega hasta el siglo XX, pero que cuenta también parte del escenario de vida donde usted ha vivido y eso creo que ha sido una motivación. ¿Cómo nace este libro? ¿Cómo nace este libro? ¿Cómo nace? Ese libro nace de muchos años atrás, creo yo, sin querer. Quise hacer yo y algo, pues, salido un poco de los cabellos, digamos. Eh, Quise hacer yo una historia de las propiedades de San Marcos. Existe un catastro hecho, realizado en tiempos de Luis Alberto Sánchez, el año de 1966. Creo que hasta ahora no se hace. Mire, de todo el tiempo que ha pasado. Los marquesís, ¿no? Marquesí de Bienes, correcto. Marquesí de Bienes, 66 creo que. Cuando fui director o jefe del archivo, me preocupé de manera individual en buscar las propiedades, pero resultó siendo un monstruo, digamos, porque eso lo tiene que hacer, como decíamos, hacer un ejército. Eso no lo puede hacer un ejército de historiadores para hacer eso. Y entonces, pero en ese transcurrir de buscar propiedades, hacer la historia de las propiedades de San Marcos, hice algunas de ellas y ahí quedé, encontraba de los barrios altos. Y como yo he nacido en los barrios altos, mi niñez, mi juventud, buena parte de mi vida, hasta los 25 años estuve yo allí, conozco las calles. Entonces, cuando encontraba en los archivos, alguna referencia a alguna calle de los barrios altos, lo anotaba, y así fui anotando, y ahí quedó. Pero posteriormente ya me vino la idea, a partir del año 2000, 2003, de hacer un pequeño artículo sobre los barrios altos. Tenía la ventaja comparativa con respecto a los otros historiadores, amigos míos, que no conocían, conocían los barrios altos, la idiosincrasia de los barrios, del barrio altino. Y lo peligroso también de algunos barrios, ¿no? De algunas calles. Claro, mi padre había nacido en los barrios altos y a través de él también había yo bebido la historia de los barrios altos de la década de Leguía, digamos. Entonces, todo ese bagaje que lo tenía en el cerebro, que lo tenía en mi persona, comencé a confrontarlos con los archivos y comencé pues ya de manera sistemática a recopilar información sobre los barrios altos. Todo el año 2004, 2005, 2006 fueron años paralelos a la Guerra del Pacífico, se seguir recopilando información. Claro, sí. Nosotros conocemos un poco los recorridos que usted tiene porque dentro de la bibliografía tiene también trabajos sobre hacendados en Piura, tiene sobre la vida cotidiana en Cerro de Pasco, ¿no? Y cuando uno mira geográficamente, dice, pues, profesor, ¿cómo desde Piura hasta Cerro de Pasco, ¿no? Y esa es la magia de la investigación, que en un archivo puedes encontrar documentación, pues, de Tacna hasta Loreto y, en fin, de todo el Perú, ¿no? Pero nunca se ha detenido. ¿Ahora qué está investigando, doctor Alejandro Reyes? Bueno, ahora sigo con lo de la Guerra del Pacífico. Lamentablemente la pandemia me ha cortado, como a todos, ¿no? Los archivos están cerrados. Entonces yo tenía ya hecho un programa el año 20 para comenzar a hacer la letra C, y D, que es el segundo volumen. Ya lo tengo, lo aficha para ir solamente al archivo y comenzar y ahora me compré esta laptop que la tengo aquí enfrente, que todavía no lo he usado para el archivo. Esta laptito, chiquita nomás, pero ahí vino la pandemia y entonces no se pudo. Entonces, pero voy a persistir. Trabajo en mi casa, algo sobre la guerra, y también estoy ingresado a un tema que lo vengo trabajando y que tiene relación con Barrios Altos, que es la historia urbana. Me interesa la ciudad y los pueblos en general,
Entonces también esos son los dos grandes temas que quiero desarrollar en el transcurso de estos años. Esta pandemia no nos permite desarrollarla como quisiera. Seguramente que ya hubiera terminado el segundo volumen de Soldados Sobrevivientes, eh, pero ahí está, en cuanto pueda yo. Ya ayer estamos hablando de día sábado, ayer viernes logré salir hacia el centro de Lima. Yo que soy una persona urbana, no, recién he salido al centro de Lima ayer, una hora creo. ¿Con autorización de sus hijos o no? Porque seguramente no lo dejan salir. He tenido que un poco escaparme. Ya estoy con las 2 dosis de la vacuna, ya ha transcurrido algunos días, con la seguridad, con el cuidado, por supuesto. Salí ayer, necesitaba hacer algunas cositas, quería ir al Congreso, a la biblioteca del Congreso, porque tengo Guayaga, comprar libros, pero llegué a la 1:03, ya estaba cerrado. Ah, bueno. Pero igual, nos encanta que usted siga activo, siga investigando y también siga cuidando su salud. Estoy seguro que vamos a tener pronto noticias de publicaciones y eso nos alegra mucho. Y también para los que nos siguen aquí en Quilca Podcast, mencionar pues que el doctor Alejandro Reyes es uno de los pocos historiadores en la Facultad de Ciencias Sociales que salía a hacer trabajo de campo con sus alumnos. Recuerdo mucho un viaje a Chincha que hicimos. Quizás eso, doctor Alejandro Reyes, también a mí me permitieron y me permiten hasta ahora hacer trabajo de campo con mis alumnos. También hacemos viajes porque es una clase en tercera dimensión. Hablarle en el aula es importante, pero visitar los lugares, reconocer esos espacios históricos, recorrer sus calles, visitar una zona arqueológica, creo que tiene otra dimensión en cuanto al tema de la enseñanza. Así que yo le agradezco eso muchísimo porque eso me ha quedado a mí como una enseñanza. Y bueno, vamos terminando esta entrevista. Agradecerle por la deferencia que ha tenido para poder atendernos en esta mañana y además en un día pues muy, muy importante pues para saber de que todas sus inquietudes todavía están vigentes y que nosotros estamos muy, muy contentos de saber de usted. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Reyes, por esta entrevista y nos estamos comunicando en cualquier momento. Gracias también por la entrevista y un saludo a mis alumnos, a mis alumnas, sanmarquinos, mis familiares y el compromiso siempre de seguir investigando, eso es lo que me gusta, y publicando también. Espero hacerlo ya en el transcurso del próximo año, que esta pandemia tiene que terminar o por lo menos atenuarse. Muchas gracias nuevamente, pues, Takuna. Muy buenos días. Listos. Entonces, seguimos investigando. Nos vemos. Gracias.